Desde Washington, con los temas que hacen a las faldas y la política de ese país en la carrera electoral, nos vamos a Israel, donde desgraciadamente los temas son bastante más serios, bastante más dolorosos en esta guerra sin tregua. Quien está con nosotros como siempre, porque el hombre está informando en cada instante y en cada lugar que se le pide, es el profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Natalio, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bien, siguiendo obviamente la noticia de Israel, la incursión en el corazón de Rafah, la situación con Egipto, el altercado de ayer con disparos, con un soldado muerto, lo que se sabe de esos túneles que se presuponía desde Egipto con el ingreso de todo tipo de mercancía para el Hamas, lo digo así, la situación en el norte, los disparos sobre Eilat. Bueno, ¿qué te voy a contar, querido Natalio? Y a eso le puedes agregar Judea y Samaria, el mundo, y tenemos el panorama, pero usted lo tiene con los detalles. Sí, vamos a ver si podemos ordenar un poco más los títulos, Miguel, que vos enunciaste, que sin ninguna duda que son realmente preocupantes. Efectivamente, hoy por la mañana se ha producido la entrada de tanques israelíes al corazón de la ciudad de Rafah, al centro de Rafah. Esto ha sido una maniobra militar muy veloz y probablemente tenga que ver con el hecho de que Israel, a tono con el sentimiento internacional o de muchos sectores respecto a lo que ha sucedido en Rafah hace algunas horas atrás, con este ataque fallido israelí o el ataque exitoso contra terroristas y que tuvo derivaciones sobre civiles, Israel está tratando de acelerar una terminación del conflicto en Rafah para sacarlo del escenario y de la escena pública, por un lado, y poder doblegar de una vez por todas al Hamas, si es que esto va a ser factible. Y además esto se acompaña por otra cuestión. Hezbollah está incrementando notablemente sus operaciones militares, terroristas, desde el norte. Ayer ha sido realmente infernal por la noche, por la tarde-noche, los bombardeos que hubo sobre Kiryat Shmona. Hay videos sobre Kiryat Shmona que nos muestran una ciudad, no diría toda la ciudad, pero sí gran cantidad de casas en llamas, parques en llamas, incendios forestales. Es inhabitable Kiryat Shmona. No puede correr la misma situación Tzfat, Meron Magolán, Metula y otras ciudades cercanas también, que están constantemente bajo fuego del Hamas, del Hezbollah, perdón, que no hay día que no disparen una andanada, por lo menos hacia ese lugar. Y ahora las andanadas se hacen más peligrosas desde el punto de vista que desatan incendios forestales. Ayer resultó patético, realmente esa es la palabra, patético, ver a los pobres bomberos israelíes equipados luchando contra el incendio en Kiryat Shmona con 8 autobombas y a la vez teniendo que soportar que caen misiles del Hezbollah muy cerca de ellos. Es algo que no se puede aceptar. Hay un clamor acá popular, importante, de muchos sectores para que Israel haga y responda al fuego de Hezbollah de forma más efectiva, más eficiente, más dura. Cosa de cortar, si bien no se trata de entrar en guerra con esta organización terrorista, por lo menos hasta que no se termine la situación en el sur, por lo menos, porque esto es lo que el sentido común indicaría, pero hay que poner un punto final, o por lo menos limitar los ataques extremos que está llevando a cabo Hezbollah, cada vez desgraciadamente más eficientes en lo que tiene que ver con general destrucción económica, destrucción de casas. Felizmente, Dios gracias, no ha habido víctimas que lamentar, pero fueron ayer 3 o 4 casas en Kiryat Shmona. En otras localidades también se repite esto, aumenta el número de casas destruidas, aumenta la desolación y aumenta la magnitud de desastre en toda la zona norte. Volviendo al tema de Gaza, hay un tema que se va a transformar con el correr de los días, guste a quien guste, en un tema central, las relaciones con Egipto. Si bien vos decías muy bien, ayer hemos sido testigos de una pequeña balacera, un incidente militar menor, si se quiere, entre soldados egipcios e israelíes. Hoy sabemos 2 datos más que llaman un poco la atención. El soldado egipcio que disparó contra los israelíes
tenía una visión fundamentalista del contexto político-militar y era partidario del Hamas islámico respecto a las simpatías de lo que está pasando en la Franja de Gaza, simpatizaba abiertamente con el Hamas. Esto está en su perfil de Facebook y evidentemente llama la atención también sobre quiénes componen el ejército egipcio. No es la primera vez que pasaría algo así. No hay una escalada a punto tal de que las relaciones entre Egipto y Israel peligren o se terminen. Aparentemente ha habido un diálogo entre Sisi, el presidente de Egipto, y Netanyahu, y dan por superado el altercado. Pero hay otro tema que se está sumando a esto, y es el hecho de que soldados israelíes encontraron munición norteamericana, en manos del Hamas islámico, pero eran partidas de municiones que provenían de Egipto. Con lo cual, básicamente acá es fácil sumar 1 más 1 es 2. Es decir, este material bélico entró por túneles que hace mucho tiempo se hablan de contrabando, que provienen de territorio egipcio, que el gobierno egipcio no se puede hacer más el desentendido de este tipo de situación y que evidentemente en la medida que Israel avance sobre el Tzir Filadelfia, el camino Filadelfia, que limita Egipto con Israel y profundice su entrada en Rafah, estos túneles van a aparecer más temprano que tarde y el gobierno egipcio deberá dar explicaciones. Y esas explicaciones que el gobierno egipcio dará, ¿cómo caerán en la clase política israelí? ¿Cómo van a afectar las relaciones entre Egipto e Israel? Recordemos que Egipto es el país árabe más importante que tiene relaciones diplomáticas con Israel, frías, sí, muy frías, desde hace ya muchos años, pero tampoco Israel puede darse el lujo de quebrar, de romper relaciones con un Estado de semejante magnitud con el cual comparte estas fronteras. Pero algo va a tener que pasar respecto a este tipo de situación. Lo que también preocupa, y no es menor, son manifestaciones en universidades israelíes. Es decir, en el mundo hemos visto manifestaciones de grupos pro Hamas islámico en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, en diversos lugares que ya las conocemos y ya las hemos internalizado, con un tinte y un matiz antisemita. Pero acá, en Israel, estamos viendo manifestaciones anti-israelíes en Haifa y en Jerusalén de estudiantes árabes israelíes y sectores minoritarios judíos muy de izquierda que abiertamente hablan del genocidio israelí en la Franja de Gaza, que abiertamente hablan de la negatividad de un accionar israelí en la Franja de Gaza, que claman por la retirada israelí en forma absoluta de la Franja de Gaza. Y ahí tenemos otra combinación bastante complicada respecto a signos de interrogación acerca de la lealtad de sectores árabes israelíes para con la sociedad que los cobija o la sociedad que los proclama como igualitario, el árabe israelí. Y un pequeño detalle más para sumar a esto, otra vez, también tener en cuenta este tema, en Bet Shemesh, en una localidad que es cercana a Jerusalén, se ha descubierto un grupo de trabajadores árabes israelíes que se habían filmado simulando una especie de, no sé cómo llamarlo, juego logístico o de invasión al estilo del que hizo el Hamas islámico el 7/10 a la zona periférica de la Franja de Gaza. Estamos en presencia de un aumento del extremismo islamista en árabes y israelíes. ¿Se trata de grupos marginales? ¿Debemos ignorar o debemos cuantificar estos fenómenos? Esta ya es una pregunta que la sociedad israelí también se la debe hacer y que tiene y que puede tener derivaciones claramente muy preocupantes. Y el último tema, que todavía no conocemos una visión oficial abierta, directa del gobierno israelí, tiene que ver con la noticia política del día. El gobierno español, tal como lo había prometido, reconoció a un Estado palestino inexistente, por lo menos por el momento inexistente, como un Estado legítimo. En la frontera de 1967, o sea, no hay discusión alguna posible de rectificación de esa frontera, según el gobierno español, y con la división de Jerusalén en dos, una Jerusalén para los palestinos y una Jerusalén para Israel. No le ha importado al gobierno español ni lo que ha pasado en Gaza. No ha tenido en cuenta el gobierno español ningún tipo de argumentación israelí respecto a la inconveniencia de un Estado palestino, sea hoy, sea mañana o cuando este sea, nada.
el gobierno de España ha sacado y ha emitido esta declaración, el gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, que gobierna desde el 2018 y que evidentemente va a traer un deterioro, también manifiesto, en las relaciones entre España e Israel. Hay gente que ya clama por la ruptura de relaciones, yo no creo que se vaya tan lejos, pero marcan esta cuestión. Por otro lado, la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que hay por lo menos otros 7 países europeos, 2 ya los conocemos, Irlanda y Noruega, que acompañarían muy pronto esta manifestación de España y de reconocimiento unilateral, por así decirlo, de un Estado palestino no reconocido por Israel, no negociado con Israel, impuesto sobre límites israelíes, pero que le quita legitimidad absoluta y genera mayor aislamiento a Israel. Muy delicado el contexto, hay que seguirlo muy de cerca, estamos perdiendo la batalla política por goleada y esto puede tener derivaciones muy, muy complicadas para Israel también en el contexto internacional a muy cercano plazo, Miguel. Natalio, solo para cerrar, te voy a desafiar porque acá Cecilia, Marina y algunos cuantos oyentes que ya nos escriben desde muy temprano piden alguna buena noticia. Si no la inventara, más allá de tu nieto y de la familia. Sí, sí, sí. No, sí, evidentemente, desde ya, a veces uno se engancha con este tipo de noticias que son tan fuertes, tan difíciles, pero Miguel, vos sabés que como periodistas y como judíos tampoco podemos negar las realidades. La realidad nos rodea, esto es lo que hay y esto es lo que hay que enfrentar todos los días. La buena noticia de que hoy podremos dar es climatológica. Es un día muy bonito, muy lindo, nada que ver con el día de ayer, que fue de Yarab, de muchísimo calor, y la gente está caminando, paseando, haciendo sus tareas, y un deseo, el deseo mío es que no se preocupen, el pueblo judío ha enfrentado desafíos graves, importantes, no sé si este es el más importante después de la Shoah o no, no tiene ahora importancia, pero vamos a salir adelante. No quiero ahondar en la situación política local, interna, porque eso sería sí abundar en malas noticias, dado que las peleas entre el gobierno y la oposición conformada crecen día a día en forma bastante contundente a nivel de palabras, Miguel. Así que por ahora esto. Queri- Prometo algún día Nos, más o algún otro informe nos poder quedamos sumar con alguna el buena clima, noticia. Natalio, y como Sí, siempre, agradeciéndote porque, bueno, estás ahí, sí, siempre en toda la información para que estemos informados. Gracias y esperemos, aunque es una reiteración, que pronto lleguen esas buenas noticias que estamos esperando. Un abrazo. amén, cuanto antes. Gracias, Miguel. Saludos a todos. Que estén muy El bien. profesor Natalio Steiner con el panorama de noticias de Israel.